el capítulo número 4 del libro de Filipenses. Capítulo número 4 del libro de Filipenses. Leemos esta tarde. Enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan en este momento y los que lo hacen posteriormente. Gloria al Señor. Dice, así que, capítulo número 4 del libro de Filipenses, dan un fuerte amén cuando lo tengan. Gloria al Señor. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? ¿Cómo obtengo la paz de Dios? A lo largo de los años, hermanos, desde que el ser humano está sobre la tierra, ha venido una etapa difícil, complicada, que nosotros no sabemos de dónde aparece. Y son esas etapas de guerra, de conflicto, que parece que todas las cosas están bien, pero de la nada resurge una situación de conflicto, de guerra, de tribulación, y uno dice si las cosas estaban bien. Ahora, el origen de la guerra, de los conflictos, de las enemistades y de toda esta situación que trae un caos a la vida es el mismo origen que todos nosotros, los creyentes y la iglesia del Señor, conocen. Desde el momento en que el ser humano le falló al Señor, quedamos destituidos de la gloria de Dios, quedamos separados de la gloria de Dios, quedamos alejados de la comunicación de Dios y por ende desde ese momento hay un eterno conflicto con el Creador, con el Padre. O sea que no ha habido una reconciliación general como estuvo en el tiempo del jardín del Edén. Entonces ese es el origen de todo este conflicto y de toda esta situación y de toda la inestabilidad que se ha venido generando a lo largo de los años y de los milenios. Por eso es que ha habido tanta guerra, por eso es que ha habido tanta disensión. Ya en nuestra historia ya contamos con 2 guerras mundiales, que lo que significa es que en cada una de esas guerras han muerto millones de personas. Si usted ve la historia, ve los videos, ve cada una de esas guerras mundiales han sido devastadoras, tremendo, cómo quedó Alemania, Rusia y todos los países. Fue una situación complicada y uno dice, ya hace algunos meses se hablaba de el inicio de una tercera guerra mundial y así sucesivamente. El mundo ha estado y el universo ha estado en eternos conflictos que parece que nunca van a acabar. Y esa es una realidad. Esa es una realidad que no la podemos obviar y que todo esto tiene, como le menciono y le repito, su origen en esa separación entre Dios y los hombres. Desde ese momento hay un conflicto eterno entre el universo y Dios.
Y no solamente queda ahí, sino que empieza un conflicto interno entre, usted ve en las familias, un conflicto eterno entre los hijos y los padres, un conflicto eterno entre la sociedad continuamente, que uno dice las cosas marchan bien en la familia, pero de repente el hijo cambia, de repente la esposa cambia, de repente el esposo cambia, y uno dice si todo marchaba bien, pero es producto del origen del pecado que está depositado en el ser humano, no porque él ha querido, sino que ha sido traspasado a todos los seres humanos. Así que esta es una realidad que el creyente, la iglesia debe de entenderla. Y entonces el Señor, conocedor que el ser humano tiene este problema de fábrica, para que lo entendamos así. Eso es como cuando los fabricantes de un vehículo desarrollan un vehículo y habitualmente esos vehículos traen ciertos defectos. Por ejemplo, hay ciertas marcas de vehículos, sean japoneses, sean coreanos o sean chinos, traen cierto defecto, para que usted lo entienda. Por ejemplo, hay una marca muy conocida que trae un defecto que por mucho que usted le busque, son malos en las luces. Y por eso es que un montón de gente le pone nieblinas, le pone más, le agrega a las luces que tienen esa marca, porque en la noche usted se escapa a matar. Pero usted dice, ¿y por qué esa marca o esos carros vienen así? Ya otros dicen, viene malo de la caja. Ciertos carros vienen malos de la caja. Otros están malos de otra índole. Y así sucesivamente se logra detectar con el tiempo que determinadas marcas están dañadas desde su origen. Desde su origen están dañadas para que lo podamos entender, producto en este caso no sería de la naturaleza, sino sería producto del mercantilismo. Si usted se recuerda del tiempo antiguo, los carros eran duros. O sea, usted chocaba y el carro eran unos lanchones que no se deshacían. Y usted ve ahora todos un choque y es escandaloso. Y todo eso dicen que es un negocio del mercantilismo para poder producir más carros. Pero le traigo este ejemplo para que usted lo entienda. Este cuerpo humano, este universo fue hecho perfecto por parte de Dios, pero fue la separación, esa separación que el que pecó no fue Dios, el que pecó no fue la serpiente, sino que el que pecó fue el ser humano. Entonces, a partir de ese momento, el ser humano quedó con un defecto de fábrica. Todo el ser humano que nace trae un defecto de fábrica. Y el defecto de fábrica que trae es que viene contaminado con el pecado. O sea que esa es una enfermedad, ese es un virus que lo trae, que se transmite sea un niño, sea una persona mayor, sea quien sea. No se necesita que lo haya practicado, sino que va pasando de uno a uno. Ese es el defecto de fábrica que ya tenemos, que se originó allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 3. Pero como Dios es amplio en su misericordia, como Dios conoce la situación del ser humano, entonces a partir de ese momento Dios le da la solución, le da el remedio, le da la pastilla. Y la pastilla que le da para que ese ser humano pueda ser curado, pueda paliar ese defecto que trae, es el evangelio del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces ahí aparece el evangelio del Señor. El evangelio del Señor son las buenas nuevas. Y el evangelio del Señor dice en la palabra del Señor que viene a libertar a los cautivos. Dice que trae la verdad a los que están en la mentira. Y así sucesivamente. El evangelio del Señor es un producto que está hecho a la medida, que no existía antes, para que usted lo entienda. No existía, pero Dios lo hace existir para que aquellos que lo invoquen puedan usarlo, puedan no solamente usarlo, sino que aplicárselo a su vida y puedan ser bendecidos a través de él. Entonces este producto que trae libertad a los cautivos, trae buenas nuevas a los seres humanos. Este producto no solo trae buenas nuevas, sino no solamente trae libertad a los cautivos, sino que además este producto se compone, estos son todos los ingredientes que tiene el evangelio, sino que
este producto tiene un ingrediente muy especial y es que trae, dentro de él, trae paz. Diga conmigo, paz. Ahora, este ingrediente que trae el evangelio, que es paz, es uno. Por eso esta tarde vamos a hablar de uno de los ingredientes que se compone el evangelio, que es la paz. Trae varios, trae muchos. Por ejemplo, libertad a los cautivos, ese es otro. Pero el de esta tarde dice, trae paz. El problema es que esa paz, el ingrediente trae paz, el evangelio. Es parte de él, es su naturaleza, traer paz. Es el antídoto que el ser humano necesita para poder sobrevivir sobre la tierra. Entonces, por eso es que el evangelio es una condición necesaria para poder sobrevivir sobre la tierra. No se puede vivir sin evangelio. No podemos existir sin el evangelio. ¿Y qué sucede cuando la persona no entiende esta realidad? Cuando uno no entiende esta realidad, entonces empieza a sufrir las consecuencias de no haberse tomado el medicamento. Y la consecuencia de no haberse tomado el medicamento es la falta de paz. O sea, para que usted lo entienda, la persona que no se toma el medicamento, que es el evangelio, esta persona empieza dentro de su interior, empieza a sufrir las consecuencias de no haberse tomado el medicamento. Entonces, y una de esas consecuencias de no haberse tomado el medicamento es la inestabilidad, para que usted lo entienda. Las cosas antes todo era estable, para que usted lo entienda. Desde antes del capítulo número 3, todo era una estabilidad. El mundo, el sistema era estable. ¿Qué significa estable? No tenía altos, no tenía bajos, no tenía picos, era una estabilidad. Lo que usted entiende por estabilidad. Había una estabilidad a nivel mundial, a nivel interno, a nivel del cuerpo humano. Había una estabilidad, porque esa estabilidad era producida porque estábamos conectados con Dios, estábamos en comunicación con Dios, estábamos enchuflados con Dios, éramos uno solo, no necesitábamos de ningún intermediario. Entonces el ser humano vivía en completa estabilidad, pero a partir de que le falla, empieza la inestabilidad. Y a partir de que le falla, entonces es necesario que se tome el medicamento, que es el evangelio. Y el evangelio trae un ingrediente que se llama paz. Ahora, esa paz es ahí la gran pregunta. ¿Cómo puedo hacer, hermano, para poder obtener la paz, que era el tema de esta tarde? ¿Cómo obtengo la paz de Dios? ¿Cómo? Pues explíqueme, hermano, ¿cómo puedo obtener la paz de Dios? Primeramente le quiero explicar algo, y es de que primeramente la paz, para que usted lo entienda. Por ejemplo, cuando una persona está en conflicto, para evitar ese conflicto de guerra, para evitar problemas, los seres humanos lo que hacemos es, vamos a, por ejemplo, acá en El Salvador, usted ve hace algunas décadas, quizás los jóvenes que no vivieron esto, por ejemplo, antes del 92, acá en El Salvador vivimos una guerra de aproximadamente de 12 años. Durante esos 12 años hubieron un promedio de 100,000 muertos, para que usted lo entienda. 100,000 muertos. Pero en el 89, tipo 89 o 91, no me recuerdo qué fecha exacta, hubo una ofensiva hasta el tope, que le llaman. Nosotros la vivimos en carne propia. En esa ofensiva hacia el tope era una avalancha de montón de guerrilleros que se habían metido acá a San Salvador, y que la idea era llegar a casa presidencial, matar al presidente y de esa forma ellos gobernar. Pero en esa ofensiva hasta el tope fue tremendo. O sea,
por ejemplo, afuera de mi casa habían un montón de muertos, porque los soldados y los guerrilleros se agarraron ahí enfrente y hubo una mortandad tremenda. Por ejemplo, en Santa Tecla no se vivió mucho, pero acá en Soyapango fue terrible y algunos se recuerdan de lo que pasó. O sea, no les dio tiempo ni de tan siquiera irlos a enterrar. Ahí en la calle se hacían los hoyos y se enterraban a los soldados y se enterraban a los guerrilleros, ahí mismo en la puerta de uno, para que usted tenga una idea lo triste que fue esa guerra. Pero para poder solucionar ese conflicto, entonces los seres humanos hacen no solamente lo de acá, sino que en Colombia se ha hecho en otros países. Entonces se reúnen las dos partes se sientan y dicen, firmemos un papel y firman un papel y a ese papel le llaman paz. Pero resulta que ese es un tipo de paz terrenal. Pero resulta que esa paz terrenal solo es el ratito que se deja de matar. Pero ya el día siguiente hay odio, ya el día siguiente hay rencor, ya al día siguiente la cosa sigue igual. Porque nosotros confundimos que ese documento, que ese papel, nosotros pensamos que ese papel es el que nos va a dar la estabilidad para evitar ya los conflictos. Y usted ve, y usted y yo hemos sido testigos que supuestamente después del 92 hemos vivido en paz y han habido más muertes después de la tal paz. Porque la paz, esta paz que los seres humanos firmamos con un papel, con un documento, es una paz terrenal. Pero la paz del evangelio no es terrenal, es una paz espiritual, diferente a la de los seres humanos. Entonces la paz terrenal, usted la firma con un papel y usted anda con el papel, mire, yo estoy en paz. Y yo me recuerdo que después de eso, lo que había que andar con una bandera en los carros, una bandera blanca, y la bandera blanca significaba que uno no era guerrillero ni soldado. Algunas hermanas se han de recordar de eso, que fueron guerrilleras, o algunos hermanos que fueron guerrilleros o soldados se han de recordar de eso. Y entonces, y uno sacaba la banderita en las tirazones y decía, yo no soy nada. Y ya con eso pero no se evitaba uno que le cayera una su bala perdida. Yo recuerdo de una persona que nos ayudaba. El hijo de una persona estaba en una máquina de coser y le entró una bala acá y le salió acá en la boca, para que usted tenga una idea. O sea, fueron terrible. Ahora, lo que le quiero decir es que de esa forma, terrenalmente, se le llama paz. Pero esa paz que habla el Señor no es esa paz, no la confundamos con esa paz. No es esa paz, sino que la que habla el Señor es otra paz. Es otra paz. Pero como el mensaje o el tema esta tarde es cómo obtengo la paz de Dios, no estamos hablando de la paz terrenal, porque la paz terrenal usted la puede firmar con un documento, va donde un notario y mire, hágame una acta aquí y ya usted está en paz con el otro, pero después se está matando con esa persona. Pero esa no es la paz que estamos hablando esta tarde. Estamos hablando la paz de Dios. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, la paz que Dios da, que lo que significa es un periodo de estabilidad en el ser humano, la paz que Dios da es una paz estable. Por ejemplo, tampoco quiero aclarar, confundamos felicidad con gozo. Por ejemplo, la felicidad es momentánea. La felicidad es momentánea, es un ratito. Por ejemplo, cuando usted compra un carro, se tardó 5 años, se tardó 6 años, compra una casa, es una felicidad cuando le dan la escritura, pero esa felicidad le va a durar
que va a tardar 10 años en alcanzarla, pero solo le va a durar un ratito. Cuando usted se compra un traje, cuando usted compra algo nuevo, esa es felicidad. No estamos hablando de eso. El Señor está hablando de paz. O sea, es algo totalmente diferente. Y le estoy aclarando esto porque muchas veces nosotros queremos sentir eso mismo que sentimos cuando tenemos felicidad. Cuando un hijo se gradúa, es una felicidad de un ratito. Pero eso es totalmente distinto a lo que está hablando acá la palabra del Señor. Acá está hablando de paz. Y para poder obtener esta paz, usted ve que el apóstol Pablo habla acerca de un contexto, y el contexto que él está hablando en el capítulo número 4 es un contexto en donde primeramente él está en la cárcel. Acá, el capítulo 4 que usted leía, Pablo está en la cárcel, y en la cárcel está dando las recomendaciones de tener la paz de Dios. O sea que aquí hay como una contradicción, pequeña contradicción entre comillas, en el sentido, ¿cómo puede ser alguien que está en una cárcel diciendo que tenemos que tener paz si él no tiene paz? Pero usted ve acá que en este capítulo número 4 él está hablando que nosotros tenemos que obtener la paz de Dios. Pero para poder obtener esta paz, él está en un contexto de cárcel, en un contexto en donde lo habían azotado y probablemente esos azotes habían dañado su cuerpo. O sea, físicamente Pablo estaba golpeado, dañado. No solamente físicamente, sino que su libertad estaba también encarcelado en una cárcel de Roma. O sea, algo totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Una persona que está en la cárcel, no solamente está en la cárcel, sino que lo han azotado. Y en los azotes, sin duda, imagínense que llevaba pedazos de acero. Esos azotes le arrancaban pedazos de piel. Entonces, sin duda, no era un momento propicio para decir, miren, tengan paz. Pero a pesar de todo este contexto, el apóstol Pablo dice, señores, ustedes que están leyendo esto, ustedes necesitan la paz de Dios, porque la paz de Dios los hará fuertes en medio de las tribulaciones. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Versículo número 3 dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, para poder tener la paz del Señor es necesario tener el gozo del Señor. O sea, usted puede ser muy creyente, usted puede ser muy evangélico, usted puede tener 10 años en la iglesia, pero eso no significa que usted tiene la paz de Dios. Lo voy a volver a repetir. Usted puede diezmar, usted puede ofrendar, usted puede venir todos los días a la iglesia, pero eso no significa que usted tiene la paz de Dios. Porque la paz de Dios se obtiene. Hay requisitos para tenerla. Y uno de los requisitos para tener la paz de Dios es, dice acá el apóstol Pablo, en medio de toda la tribulación que él estaba pasando, que hay que tener el gozo del Señor, regocijarse en las pruebas. O sea que esto lo que significa es que si yo quiero tener paz, ¿cuántos quieren tener la paz del Señor? Levante la mano los que quieren tener la paz del Señor. Todos queremos tener la paz del Señor. Entonces, sin duda, usted y yo vamos a pasar por las mismas situaciones, los mismos conflictos, las mismas situaciones complicadas que pasó Pablo, o quizás más o quizás menos.
Pero en medio de esas situaciones, en medio de ese caos y de ese conflicto de inestabilidad en nuestra vida, usted y yo tenemos que tener gozo. Y eso, ¿cómo se obtiene? Primeramente se obtiene no quejándose. Venga lo que venga, usted no se puede quejar. Venga y pase lo que pase, usted no se debe de quejar. Si usted le quitan el trabajo, diga amén. Si usted tiene para comer, diga amén. Si usted no tiene para comer, diga amén. Si usted lo encarcelan, diga amén. Si usted esto, diga amén. Por eso es lo que dice Pablo: siempre, a pesar de las tribulaciones, regocijaos, siéntanse gozosos en toda situación adversa. Y no lo digo de diente a labio, sino que yo mismo estoy en la cárcel, he sido azotado, y a pesar de que he sido azotado, les estoy diciendo que hay que regocijarse en las pruebas de parte de Dios o de parte del diablo. Entonces, como el tema esta tarde es ¿cómo tengo la paz de Dios? Para tener la paz de Dios, para tener la paz del Señor, entonces hay que regocijarse en medio de las pruebas difíciles. Son cosas que nosotros no le entendemos, son cosas que usted ahora no las entiende, son cosas que usted humanamente no las va a razonar. Pero a pesar de lo que pase, usted tiene que regocijarse en el Señor. Y la prueba viene más difícil y más dura. Entonces, hay que regocijarse en el Señor. No reniegue, no hable, no murmure. Simplemente obedezca al Señor. La dejó el marido. Bueno, Señor, yo no nací con marido. La dejó la mujer. Lo dejó la mujer. Señor, yo no nací con mujer. Y si no hubiera venido ahí mismo cuando nací, entonces fue después que tú me uniste. Entonces hay que alabar al Señor en medio de las diferentes situaciones, por complejas que sean. Porque si usted no aprende esto, la vida a golpe le enseña a uno a entender esta verdad. Si usted no aprende esta verdad que está acá, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar, que usted no va a llegar a los 40, no va a llegar a los 60. ¿Por qué? Porque el que no logra entender esto, le entra una ansiedad en el interior. Le entra, para que usted entienda, la inestabilidad del mundo. Y puede ser creyente, puede ser evangélico, puede ser predicador, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser diácono, pero de adentro empieza una inestabilidad. Y usted ve que algunos pastores, lastimosamente, que se matan, se pegan un tiro, porque dice: la gente no agradece. Escuchaba el testimonio de uno que dice, un gran predicador en Inglaterra, y dice: ¿cuántos años le prediqué a la iglesia y nunca cambiaron? Es que esto no es de predicar para que la gente cambie. Esto es de entender que uno lo que tiene que hacer es predicar la palabra, porque el ser humano, uno no puede cambiar la gente. El que cambia a la gente es Jesucristo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Es que en esto se puede bloquear uno rápido, pero rapidito se bloquea uno. Mire que ya les dije, no, si usted ya dijo, uno lo que tiene que hacer es su parte y hacer lo mejor posible. Pero si uno, como dicen, hay una frase aquí en El Salvador: si uno se clava en esto, úpale, o sea, le da patatush y lo entierran rápido. Aquí usted lo que tiene que hacer es regocijarse. Mire, el hermano se cayó, ni modo. ¿Y qué vamos a hacer, pues?
Y no quiso. ¿Cuántas veces le dijimos que viniera y no quiso? Mire, el otro hermano no quiere, mire esto y lo otro. No, media vez usted quiera, media vez usted busque, usted regocíjese en el Señor y ahí deje que el otro no quiera. Ah, pero es que el otro no quiere, y como el otro no quiere, entonces yo también no quiero. Ahí ese es el problema, porque ya usted está inestable, ya usted está dependiendo del otro. El que no entiende esta verdad dentro del evangelio, entonces sufre las consecuencias de la inestabilidad. Inestabilidad. Y eso es horrible. ¿Quiénes viven con una persona inestable? No levante la mano, por favor. ¿Cómo se siente vivir con una persona inestable que en la mañana está contento, pero a las 12 ya está molesto? Y usted no hizo nada, lo mismo hizo. Y en la noche lo castiga, ya sabe con qué. Y el día siguiente le pega un par de patadas. Y después, en la tarde del día siguiente, está abrazándolo. Y al día siguiente está diciéndole que es el amor de su vida. O sea, es complicadísimo vivir con una persona inestable. Y uno puede terminar hasta loco, mano. Pero es terrible. Pero no es como cuando usted está con una persona estable. Estable. Entonces, usted vivía en una gran mansión, quiebra, le quitan la gran mansión, pero como la otra persona es estable, le dice: no te preocupes, hijo, si nosotros no nacimos con mansión y con carro, vamos a ir a vivir allá. Estable. Mira, ahora Dios nos bendijo, ya vamos a andar en carro. Estable, no se loquea. Mira, ahora hay un dinerito en la cuenta. Estable. O sea, ese es otro rollo, ese es otro nivel. Entonces, cuando el creyente tiene la paz del Señor, empieza la estabilidad en la vida. Ya no producto de las cosas que tiene, sino que es producto de la paz que Dios le da al ser humano, al alma. Y entonces esa persona es estable en todo momento. En la pobreza es estable, en la riqueza es estable, cuando está arriba es estable, cuando está abajo es estable, cuando tiene, cuando no tiene, porque la estabilidad la da el evangelio a la vida del creyente. Para tener la paz de Dios es necesario regocijarse en las pruebas. ¿Cómo la tengo? Primer paso, regocíjese en las pruebas. No diga por qué. No diga por qué a mí. Simplemente regocíjese. Regocíjese. El segundo requisito para tener la paz de Dios, váyase al versículo número 6, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que si yo quiero tener la paz de Dios, entonces tengo que regocijarme en medio de las pruebas, 1, y 2, no estar afanosos. El afán se produce por lo mismo que les explicaba. Cuando Eva y Adán le fallan al Señor, entró la inestabilidad en el ser humano. El ser humano está inestable continuamente. Entonces, esa estabilidad solo se la puede dar el evangelio. Un ingrediente del evangelio que es la paz. Entonces, partiendo de esa idea, cuando nosotros nos separamos del evangelio, no nos tomamos la pastilla,
Entonces, hay algo que aparece que se llama el afán. El afán es una compulsión que usted, para que usted lo entienda, es una compulsión como cuando alguien viene de las drogas y le agarra una gran furia interna. Entonces, es una compulsión interna por el futuro. Entonces, usted viene y estamos iniciando un nuevo año, pero como el médico ya le dijo que usted se va a morir este año, entonces usted ya está vivo, pero está muerto. Y más si a usted le palpita el corazón y le pega unos golpes así, bum, 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 entonces usted dice, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Y usted empieza a maquinar, el cerebro empieza a ver el futuro. Y el futuro que ve es un futuro de muerte, de trágica muerte, es un futuro de enfermedad. Usted empieza a ver lo peor, lo peor. Eso se llama afán, ansiedad. Imaginarse el futuro, pero qué galán que uno se imaginara el futuro bien, sino que uno se lo imagina un desastre. O sea, usted se ve en la caja, usted se ve que ya le quitaron los riñones, usted se ve que ya le quitaron una pierna, usted se ve que la cabeza le volaron. Eso se llama ansiedad y eso se produce por la falta del evangelio. Eso se produce por estar afanoso. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer más tarde? ¿Qué voy a comer ahora que llegue? Si no tengo, no se preocupe, porque nadie se ha muerto de hambre si es creyente del Señor. Me van a quitar la casa, me la van a quitar. Ya dejé de pagar y empieza la mente a hacernos pedazos. Es que yo le vi un WhatsApp y era ella. Yo vi. Y usted empieza a imaginar locuras. Y esas locuras las empieza a crear en la mente y usted empieza a ver cosas negativas. Y eso, usted no me dejará mentir, que lo mata a uno en vida. Es mejor estar muerto. Así literalmente, es mejor estar muerto. ¿Por qué? Porque si usted está en vida, usted está acostado y está pensando que su mujer está con otro y que el otro está con otro, que el hijo no sé qué, es mejor estar muerto. Porque la mente lo está matando. Y qué galán que lo mata de un solo, lo mata a pausas, lo está matando. Pero eso es porque no hemos entendido que dice el Señor en el capítulo número 4 y versículo número 6, que no hay que estar afanosos por nada. ¿Qué vamos a hacer mañana? No importa el mañana. Lo que interesa es que usted hoy, en este momento, está vivo y está escuchando la palabra del Señor, está recibiendo el alimento del Señor. Eso es lo que interesa. Y en ese punto le voy a dar la razón a una cultura. Hay una filosofía son todos esos viajeros que usted ve. Y en ese punto tienen razón ellos. Por ejemplo, hay unos de ellos que lo que hacen es venden sus casas y se van en veleros, andan viajando en el mundo en esa idea. O sea, en esa idea de que el mañana no existe terrenalmente. Sí hay una eternidad, pero el mañana no existe. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que entender que lo que nos genera esa inestabilidad a nosotros, ese es el afán, esa es ansiedad. Es estar pensando en ese futuro. ¿Cómo me va a ir? Bueno, si me va bien, bien. Y si me va mal, también. Hay que alabar al Señor, sea bien o sea mal. Pero si usted se empieza, como decimos en buen salvadoreño, a clavar a que le tiene que ir bien, entonces cuando le vaya mal, entonces se va a morir. Entonces usted lo que tiene que hacer es no estar afanoso. Entonces, hermano, ¿y qué hago con estas peticiones que ando? ¿Qué hago?
¿Qué hago? Pues porque tengo necesidades. No aguanto la mujer, no aguanto los hijos, esto y lo otro. Dice el versículo número 6, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Usted ahí cuando se levante, póngaselas a Dios. Allá más tarde se recuerda de esa petición, se la pone a Dios. Pasado mañana se recuerda, se la pone a Dios. Pero que eso no le quite el sueño ni lo haga dejar de comer. Porque todo eso está controlado por Dios, no por usted ni por mí, sino que Él tiene el control. Entonces dice acá que para poder tener la paz de Dios es necesario que esas peticiones sean presentadas delante de Dios. No le ande contando a su jefe, no le ande contando a gente que no le interesa. Cuéntele a Dios. O sea, ahí en la noche, ahí, mire, no se lo voy a poner, no se arrodille, acuéstese y dígale: Señor, estoy pasando esto. Pero nosotros lo que hacemos es poner ahí un rótulo, irle a contar al vecino: mire, fíjese que ya tengo 3 meses de no pagar la cuota de los niños. Y el vecino lo que va a hacer es que le vamos a dar miedo. Le vamos a dar miedo porque si ya tenemos 3 meses de no pagar la cuota, va a decir: echen la llave, ahí me roba. O sea, no es a los hombres, no es al pastor. Dice acá que nuestras peticiones deben de ser delante del Señor. ¿Cómo? Acostado. Cuando usted esté acostado, ahí pídele a Dios: Señor, estoy pasando esto, cerrado los ojos. O cuando se levante, o cuando ande caminando, o cuando ande manejando, usted le anda pidiendo, poniendo las peticiones a Dios, y Él sabe en su momento, Él le va a contestar, porque Él sabe cómo lleva este barco. Él nos va manejando y Él sabe en el momento que debe de darle la solución y en el momento que te la tiene que quitar. Entonces cuando uno no se afana, con esto no le estoy diciendo que no hay que trabajar, sino no depositar esa confianza en aquello. Yo creo que todos tenemos este problema, hermano. Todos. Nos mata el futuro. Nos remata. Uno más que otros. Pero por eso es que el evangelio tiene este ingrediente, que es la paz de Dios. Entonces por eso es que estos grandes hombres como Pablo, imagínense, en la cárcel, después de una gran azotada, diciéndole que ustedes lo que necesitan es la paz de Dios. Qué gran contradicción con los pastores de ahora, ¿verdad? Usted lo que necesita es una buena cuenta bancaria. Usted no necesita una buena cuenta bancaria. Usted lo que necesita es la paz de Dios. Porque si usted tiene la paz de Dios, lo tiene todo. Imagínense el contexto en que Pablo, en este capítulo número 4, está diciendo esto. Miren, yo estoy en la cárcel, he sido azotado, me está pasando esto, he andado en tribulaciones, he pasado esto y otro, pero a pesar de esto, yo he podido sobrevivir ante estas circunstancias porque tengo la paz de Dios. Entonces les recomiendo a ustedes del remanente que si ustedes también no se quieren morir de un paro cardíaco, no quieren que lo enterremos rápido, que no quieren morir jóvenes, entonces ustedes también tienen que tomarse esta medicina, que es no estar afanoso, regocijarse siempre, a pesar de que nos den sin causa, sin justa causa. Me fueron infiel, mira, si yo lo atendía bien. Porque a veces así sucede, uno cuando pasan las cosas, uno empieza a culparse. Yo le decía a un padre que ha sido excelentemente con sus hijos, el mejor padre para sus hijos. Y yo le decía: usted no se clave, le digo, no se clave. Usted le dio un buen estudio, hizo esto con ellos. Si ellos no lo valoraron, eso es pisto de ellos, es cuestión de ellos. Porque uno cuando está en ese momento lo que empieza a hacer es: yo fui el culpable, yo hice esto otro. No, o sea, usted debe de hacer su parte.
O sea, usted debe hacer su parte y Dios va a hacer su parte. Y si las cosas salen mal, hay que alabar al Señor. Y si las cosas salen bien, también hay que alabarlo, porque de Él depende todo. Entonces, cuando nosotros tenemos la paz de Dios, entonces vamos a ser estables. Y vamos a ser como un Pablo. Y Pablo nos los está recomendando que si nosotros queremos sobrevivir, si usted y yo queremos sobrevivir, mire, yo lo he ejemplificado a veces con las deudas para que lo podamos entender. Mire, sacar una casa, por ejemplo, vale una casita $30,000. Haga números. Si uno gana 300 pesos, $300, ¿en qué momento voy a llegar a $30,000? O sea, solo pensar eso, solo pensarlo. ¿En qué momento voy a llegar? Y uno empieza a hacer números, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Se loquea, mano, se loquea literalmente. Aquí que me gane estos $30,000, que es una casa promedio del fondo, hoy en estos precios, antes eran más cómodos. Pero los hermanos que lograron las cuotas de $70, páguenla, hombre. O sea, no, tampoco se pasen, se las van a quitar. Y entonces, pero ahora anda un promedio de unos 30,000 pesos, 50,000 pesos. Pero imagínense, uno dice, de aquí que llega eso, no, mano, no, mejor me sale mejor vivir en la calle. O sea, humanamente uno no digiere, pues, ganárselo, ese dinero. Pero mire, el que tiene la paz de Dios, la persona firma, empiezan a pasar los años y de repente un hermano me dice, hermano, y me aborda un día y me dice, mire, hermano, le quiero enseñar la escritura de mi casa. 30 años pagándola, ahí en Las Margaritas vive él. Me dice, mire, 30 años pagándola, ya la logré pagar, hermano. Contentísimo él, contentísimo. O sea, imagínense, 30 años. O sea, si a veces nosotros criticamos a uno que está en la cárcel 20 años, pero nosotros tenemos condenas iguales o peores. Y yo les decía, y estamos afuera, por lo menos los que están en la cárcel les dan de comer, pero nosotros nadie nos da de comer. O sea, para que usted entienda la realidad de afuera, pues, o sea, no todo es negro ahí adentro. Y entonces lo que resulta es de que es ahí en donde humanamente esa situación no se puede digerir humanamente. Pero cuando usted tiene la paz de Dios, entonces usted puede ir avanzando, como dice Pablo, va pasando 1 año, va pasando 2 años, va pasando 5 años, va pasando 10 años. Y como vino este hermano y me dice, hermano, ya está aquí la escritura, venga a verla, me dice, usted logra el objetivo. ¿Pero cómo? Porque está la paz de Dios en el corazón y no se desesperó, no se afanó. Dios le envió la provisión. El mes que no tuvo, envió a un hijo con la remesa. El otro mes envió otro cuervo. El otro mes, y se logra el objetivo porque Dios está en aquel proyecto en su vida. ¿Cómo se puede hacer eso? Solo con la paz de Dios. No se puede sobrevivir. O dígame, ¿quién de ustedes tiene una pensión VIP como esas de 6,000 pesos que dicen? Ninguno de nosotros. Pero ¿cómo amanece uno en la mañana? Usted se revisa la bolsa, pero ni polvo sale. Nada. Pero mírese la panza. Míresela. Es una gran bodega que le alcanza para más de 1 año. Y usted afligido, que no va a comer, que no sé qué, que no sé cuánto. No, o sea, hay una realidad, hermanos, hay una realidad. Usted y yo no dependemos de las circunstancias terrenales. Por eso es como decía el pastor a las 10, primeramente buscar el reino del Señor y todo lo demás va a ser añadido. Todo. Entonces usted lo que tiene que hacer es buscar de Dios. Y al buscar de Dios, Dios va a ir añadiendo las cosas que usted necesita. Si usted le ha pedido un Ferrari, el Señor no se lo va a dar porque va a bloquear. Si ahora le ha dado una casita ahí arriba de Metrocentro, ya no quiere venir porque la gasolina está cara. Ahora imagínese con un avión y con un Ferrari, se va a bloquear. No va a venir a la iglesia.
Por eso es que dijo el proverbista: Señor, no me des mucho, porque no vaya a ser que me loquee, pero tampoco me des poquito, porque no vaya a ser que robe. Señor, danos el pan necesario, lo que necesitamos para pagar la casita, para pagar las cosas. Y yo sé que ahí vamos. Y cuando nosotros menos sintamos, vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cómo obtener la paz de Dios? Regocijándose en medio de las pruebas. Difícil esto. Esto es difícil, hermano. Cuando viene la muerte de un ser querido. Difícil. Regocijarse en medio de las pruebas. No es fácil. Difícil. Esto es complicadísimo. Regocijarse en medio de las pruebas. Eso no es, ese es otro pisto. Y en medio de las pruebas usted decir: está bien, voy a aguantar. Yo hace algunos días lo ejemplificaba de una forma. Por ejemplo, en nuestra familia nosotros nunca, jamás hemos tenido un crédito con ningún banco, Mis padres no tienen una tarjeta de crédito. Nunca en 40 años de comercio, nunca han tenido un crédito con ningún banco. El primer crédito como familia que nosotros tuvimos fue de esta iglesia. Entonces usted dice, estar pagando el estrés que eso genera de estar endeudado. Qué galán que por un año, que por 5 años, más de 10 años, décadas. Entonces usted dice: no, esto no tiene sentido. Por eso le digo, no es fácil. Y usted se tiene que regocijar en las pruebas, Señor. Regocijar, no, hombre, si esto no. Pero es que no hay que renegar. Simplemente hay que obedecer. Señor, hoy diste, mañana no diste. Hoy diste, mañana no diste. Alabado sea tu nombre. No se complique, porque si usted se complica y si usted le entra ansiedad, se loquea, sale corriendo, sale huyendo. Pero cuando usted deposita la confianza en el Señor, Él sabe cómo lleva su barco, cómo lleva su iglesia. No importa que los hermanos no vienen, Dios siempre envía. No importa que venga una pandemia, Dios siempre sostiene su iglesia, porque su iglesia no está fundamentada sobre la arena, sino que está fundamentada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Usted nunca lo va a entender. Vamos a sacar unos $200,000 y empeñamos su casa. A ver cómo se sentiría, para que entienda la realidad. Y es ahí en donde uno tiene que entender esta realidad, entenderla. Que si nosotros no la entendemos, si usted no se regocija en las pruebas, si usted no calma los nervios de su ansiedad, entonces lastimosamente lo vamos a tener que enterrar antes de tiempo. Y fue evangélico, y fue hermano, y fue servidor, y fue pastor, y fue diácono, pero lo vamos a enterrar antes de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no entendió que había que obtener la paz de Dios. ¿Y la paz de Dios cómo se obtiene? Regocijándose en las pruebas. Señor, te llevaste mi hijo. Amén. Señor, estoy endeudado por la obra. Amén. Señor, te llevaste mi mujer. Amén. Regocijarse en las pruebas. Y no solo amén, sino que tú sabes, Señor. Pero cuando usted cumple eso, esto que dice acá, entonces aparece algo que se llama la paz de Dios. Y cuando el creyente tiene la paz de Dios, yo siempre lo he dicho, se vuelve blindado. ¿Qué significa ser blindado? Usted se va caminando a cualquier hora. Yo me recuerdo del hermano Santos. Mire, el hermano Santos no había necesidad de irlo a dejar. A las 12 agarraba caminando para San Marcos. Porque en eso había que ir a dejar a otros hermanos. Y ahí él agarraba caminando. ¿Quién puede hacer eso, hermano? A las 12:30 de la noche.
un loco. No, hermano, no estaba loco. Lo que tenía era la paz de Dios en el corazón. Y cuando usted tiene la paz de Dios se vuelve blindado. No importa que tenga carro, no importa que vaya caminando, no importa que vaya en bicicleta, no importa cómo vaya. Como usted tiene la paz del Señor, usted ya no depende de los hombres, no depende de las circunstancias. Yo me recuerdo en el tiempo de la pandemia, teníamos una bicicleta acá, vieja, y la tal bicicleta, ¿cómo sirvió? En medio de la pandemia, los hermanos pasaban en medio de los retenes, la mandaron a arreglar. En medio de los retenes pasaban y venían a la iglesia. O sea, no importa, cuando la paz del Señor está, no importa que usted no tenga carro, no importa que no tenga bus, no importa que no tenga dinero en la cuenta, no importa la condición, porque hay dentro de usted está la paz de Dios, que es la que lo suple todo, y usted se siente el hombre más poderoso sobre la tierra, porque está el poder de Dios sobre usted, a pesar de que usted no tenga algo terrenalmente hablando. Termino esta tarde. A mí me gusta hacer siempre esta prueba. Cuando usted, le voy a dar una clave, cuando usted se sienta topado, que lo está absorbiendo el sistema, topado por las circunstancias, hay una muy buena técnica y se la voy a recomendar. Véngase una semana a la iglesia, pero sin celular. Una semana. Aquí están los hermanos, hermano Germán. Comida no le va a hacer falta. Ahí el hermano Germán tiene unos bejucos, lo fríen ahí con cebollita. Mire, se viene una semana a la iglesia sin celular, sin Facebook, sin nada de tonteras. Se viene una semana. ¿A dónde voy a dormir? Ahí en medio de un palo. Mire, y se va a pegar una desintoxicada del afán de esta tierra, que probablemente usted se quede ya fijo aquí, porque no tiene sentido. O sea, el afán de esta tierra no tiene sentido. Dice que el hermano Teos es un albañil, no media cuchara, es un buen albañil, pero él llegó a esa conclusión y dice: no, hermano, ya no tiene sentido aquello, mejor me vengo acá. Y tiene 2 años aquí viviendo en la iglesia, desintoxicado de lo terrenal. Va a su casita, de ahí se viene. O sea, ¿por qué? Porque este sistema, si usted no le busca sentido, lo mata, hermano, lo mata. Las presiones de la tierra lo van a matar. No solamente a usted, sino que a mí y a cualquiera. Y eso es muy bueno. Hay un seminario, hay un retiro en Estados Unidos que vale, no sé si son $5,000, y a usted se lo llevan a una montaña sin teléfono. Es un retiro para desintoxicarse tecnológicamente. Y usted tiene que pagar $5,000 y se lo llevan a una montaña para que usted entienda la realidad en que estamos, de los afanes de esta tierra. Entonces usted ya no aguanta, retírese, busque una casa. Si no quiere venirse para acá, pues busque una casa y se va a una casa a encerrarse usted solo, y eso lo va a desenchuflar. Pero si usted se va con el celular, no va a nada. Y usted se va a desenchuflar de las cosas terrenales, y ahí va a empezar a ver a Dios, y Dios le va a empezar a hablar, porque usted se lleva su Biblia y va a ser otra persona rotundamente a la que es hoy. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie ahí donde usted está.